Tal y como leyeron en el título de este video, el día de hoy vamos a hacer la review, la prueba de sonido a bajas, medias y altas revoluciones y la montura a esta motocicleta que es la Itálica 150Z. Y voy a marcarles las diferencias que hay entre el modelo pasado, la 2021, con este modelo 2022 que veremos en este video. Vámonos pues a la calle. Primeramente vamos a platicar el largo total de la motocicleta, que es de 1 metro con 99 centímetros y un alto de 1 metro con 10 centímetros, mientras que su ancho es de 78 centímetros. La altura del asiento con respecto al piso nos da una medida de 77 centímetros. El peso de esta moto es de 120 kilos en seco, mientras que la capacidad de carga es de 150 kilos. Vamos a hablar primeramente de la horquilla y vamos a ver que es una horquilla telescópica acompañada de un equipo de iluminación de halógeno que hace la función de baja y alta. Tenemos unas luces diurnas arribita a la izquierda y a la derecha de la luz principal. A los lados de esta luz tenemos dos simuladores de entradas de aire, que es esta que vemos aquí, la de este lado. Se ve bonito esas dos entraditas. Y el primer cambio nuevo que nos trae esta motocicleta con respecto a la 2021 son estas barras LED que se iluminan al momento de poner los cuartos en nuestra motocicleta. A media altura de la horquilla vamos a tener nuestra salpicadera con dos pequeños picos que vemos aquí. Eso le da un toquecito agresivo, hace juego con el color de la motocicleta en general. En la parte inferior de nuestra horquilla telescópica vamos a encontrar unas ruedas de 17 pulgadas con unos rines en color negro, acompañado de unos frenos de disco ventilados y un caparazón de freno de la marca Itálica. Vámonos ahora un poquito más atrás de la motocicleta y lo primero que van a observar es este plástico que tenemos aquí abajo. Es un rompevientos que también hace la función para cubrir nuestro motor, nuestro tubo de escape de golpes, de agua, de lodo, de tierra, lo que ustedes quieran, y que pues obviamente siempre le ha dado una característica más agresiva a esta moto. Vamos a analizar ahora el costado de la motocicleta y vamos a encontrar una estructura de plástico aquí al costado, acompañado del cuarto que ya les había mencionado con anterioridad. También unos plásticos en color negro que hacen contraste con el color verde de la motocicleta. Tenemos nuestro tanque de metal, nuestra tapa de servicio de plástico y más abajo encontramos un recubrimiento de la estructura del posapiés trasero. Ahora vamos a hablar del motor. El motor de esta motocicleta es de 4 tiempos monocilíndrica con una cilindrada de 150.06 centímetros cúbicos, alcanzando así una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Recuerden que lo que nos especifica el manual es lo real, aunque el tablero nos marque más, pero sabemos que ahí tiene una variación. Así que hay que hacerle caso a las especificaciones. Este motor nos entrega una potencia máxima de 14 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y tiene un torque máximo de 14.35 Nm a 7.500 revoluciones por minuto. Hablando de rendimiento de combustible, nos da 30 kilómetros por litro. El sistema de arranque de este motor es eléctrico y de pedal. Este motorcito viene acompañado de una caja de velocidades de 5 velocidades por cadena y todo esto es enfriado por aire forzado. En la parte trasera de la motocicleta nos vamos a encontrar con este tubito de escape, es plástico, mientras que el interior pues obviamente es metal. El sonido de esta moto es bastante suave a comparación de la 2021. La verdad no sé qué cambios le hicieron al motor o al sistema del tubo de escape, que se puso más suave que la versión anterior 2021. En la parte trasera de la moto tenemos nuestro faro de stop, que es totalmente de LED. Ahorita lo vamos a encender para que ustedes puedan observar. Tenemos aquí dos agarraderas metálicas para el pasajero en forma de cuernos. Atrás viene equipado con una llanta de 17 pulgadas tipo Racing, obviamente dirigida solamente para carreteras, con unos rines de tipo estrella con 5 brazos en color negro.
acompañado de una pequeña salpicadera que se une con el basculante trasero y que soporta el peso de los dos direccionales, el portaplaca, la eliminación del portaplacas y un pequeño refrigerante. Todo esto es plástico y en lo particular a mí me gusta este diseño. Asimismo tenemos otra salpicadera un poquito más adentro, totalmente de plástico y que viene unida, fíjese esto, viene unida con el cubrecadena. O sea, todo esto es un plástico en conjunto que obviamente reduce el ruido generado por las vibraciones de la moto. En cuestiones de seguridad, en la parte trasera todavía viene manejando frenos de tambor. Al fondo van a poder ustedes observar la suspensión trasera, que es un basculante monoshock regulable. Algo que quiero mencionar de aquí de la parte trasera de la motocicleta es que en el interior, en la parte superior de la llanta trasera, todo viene cubierto en plástico liso y eso la verdad facilita muchísimo para la limpieza de la motocicleta y también le da una línea muchísimo más refinada. Y bueno, de este lado de la motocicleta prácticamente nos vamos a encontrar lo mismo que del otro lado, solamente que aquí tenemos nuestra palanca de la caja de velocidades, tenemos nuestra tapa de servicio. Vean este pequeño detalle, está muy bueno. Para meter la llave tenemos que girar la tapita, metemos la llave y podemos sacar nuestra tapa de servicio para verificar nuestra batería y algunos cableados que encontremos por acá. Y por supuesto tenemos nuestra llave de paso de gasolina. Bueno, llegó un momento que nos montemos en esta motocicleta y quiero que observen ustedes cómo me queda a mí midiendo unos 71 metros de alto. Estoy estirado totalmente, casi toda la suela de mi zapato llega a tocar el suelo. Quizás nada más como que 1 centímetro me hace falta en el talón para lograr tocar el suelo. Es una posición bastante cómoda, no es muy deportiva, lo que nos da una excelente comodidad para andar en todos lados. Si ustedes miden arriba de unos 65 metros, todavía es apta la moto para ustedes, ya que no es muy alta. Y bueno, ya nos encontramos montados en la motocicleta y esta es la vista que ustedes van a tener al momento que se suba. Chequen. Ok, vamos a encontrar aquí un tablero, no tiene ningún tipo de parabrisas pequeñito, es puro tablero y tenemos aquí las revoluciones por minuto, nos marca hasta 12.000 revoluciones, un pequeño panel, tenemos unos indicadores de direccionales o intermitentes como de neutral y de luz alta. Vamos a introducir la llave para que veamos sus funciones. Algo interesante que quiero que chequen antes de que introduzca la llave es que la llave ya viene con este grabadito. Vean, ya no es como las otras llaves viejitas, esta ya viene con el grabado en el centro. Eso es algo bueno, interesante que la marca Itálica ya está empezando a manejar. Ok. Nos hace un pequeño barrido de agujas y por aquí tenemos nuestro odómetro. 4 kilómetros tiene nada más esta motocicleta, está totalmente nueva. Nos marca las velocidades como también el nivel de nuestro tanque de gasolina. En este momento pues ya está en reserva, por lo que está empezando a parpadear. La motocicleta viene equipada con un manillar totalmente cromado que le da una buena elegancia. En el lado derecho de nuestro mando vamos a encontrar nuestro puño de acelerador, un pequeño contrapeso, nuestro freno delantero, un retrovisor hexagonal acompañado de los botones de nuestro mando. Tenemos en la parte de arriba el cortacorriente, nuestras luces, cuartos, luces bajas y por supuesto nuestro alimentador de corriente. Del otro lado tenemos un mando muchísimo más completo. Chéquense por qué. Tenemos primeramente en la parte trasera unas luces fugaces de altas, tenemos nuestro ahogador aquí cerca, nuestra luz baja como también alta, direccionales izquierda derecha, tenemos el claxon y por supuesto tenemos nuestras luces intermitentes. Esto se ve muchísimo más grande porque ya trae más accesorios. Y algo nuevo también que nos trae este modelo es el puerto de USB que tenemos aquí para poder cargar nuestro celular o alguna bocinita que no necesite demasiada energía. Y detrás de nuestro manillar tenemos este tanque en combinación verde con negro. Y fíjese, algo curioso es que este color negro no es calcomanía, sino que es pintura, igual que el verde. Y es un negro aperlado. A ver si podemos enfocar por ahí el brillo. A ver si lo van a ver en cámara.
Es un detalle muy bueno porque ya no estamos manejando nada de calcomanías en la motocicleta. Y también desde fábrica nos trae también un pequeño pad protector para evitar los rayones en el tanque. Este tanque tiene una capacidad total de 14 litros de combustible que nos puede dar un rendimiento total de 420 kilómetros. Detrás del tanque vamos a ver el asiento, que es de doble altura. Tenemos una altura baja para el conductor, mientras que una altura más alta para el acompañante. Como ya les dije, con el par de agarraderas para el pasajero. Muy bien amigos, llegó el momento de encender la motocicleta. Acabo de apagar el micrófono personal y activé el micrófono de la cámara para que ustedes logren escuchar con más claridad el sonido del tubo de escape. Vamos a dejarlo a ralenti, a medias revoluciones, y le vamos a subir un poquito a altas revoluciones. Como la moto es nueva no le podemos acelerar mucho, pero sí le vamos a acelerar tantito, ¿ok? Entonces vamos a encenderla. Bien amigos, ahí la tenemos a ralenti, nos vamos a acercar un poquito más. Ahí, para que ustedes logren escuchar el sonido a ralenti. La verdad es un sonido muy suave, bastantito suave. Vamos a acercarnos al motor para que ustedes logren escuchar que el motor también está trabajando con una suavidad sorprendente. Me gusta la verdad el sonido, y que Itálica esté cuidando eso para el medio ambiente, ya que también el sonido es contaminación. Bueno, entonces vamos a acelerar la motocicleta a medias revoluciones para que escuchemos el cambio de sonido. Igual se sigue manteniendo bastante suave el sonido. Ahora vamos con altas revoluciones. Lograron escuchar a ralenti, a medias revoluciones y altas revoluciones, y el sonido de verdad es muy suave a comparación de la 2021 y a comparación de todas las versiones anteriores de este tamaño de motor. Y estoy hablando de 150 hacia abajo, lo cual le da un punto extra a esta moto por el excelente sonido. Otro cambio que le dieron a esta motocicleta es el color. Como ustedes pueden darse cuenta, viene en color verde con negro. Estos forman parte de los nuevos cambios de la 2022. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. Amigos, con esto terminamos este pequeño video de la Itálica 150Z 2022. Aquí abajito les dejo el precio en la fecha que se publica este video, y asimismo los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, compartan este video, dejen sus comentarios, su valioso like, y por supuesto no dejen de disfrutar de esta locura que son las motocicletas. Nos vemos en la próxima, hasta luego. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to